Una nueva solicitud de viaje. Mirando la pantalla, Daniel frunció el ceño. El lugar de recogida estaba en una parte peligrosa de la ciudad, un lugar que usualmente evitaba cuando era posible, pero rechazar el viaje significaba perder una buena calificación y una bonificación potencial por completar un turno nocturno. Con un suspiro aceptó el trabajo mientras conducía hacia el punto de recogida. Su inquietud creció. Los edificios se volvieron más redondos, las calles más vacías y las esquinas tenuemente iluminadas parecían observarlo con una amenaza silenciosa. Cuando llegó a la dirección, su corazón se hundió aún más. 3 hombres estaban parados en la acera, su apariencia tan intimidante como los alrededores. Los 3 eran calvos, llevaban camisetas blancas sin mangas que se aferraban a sus musculosas complexiones. Tatuajes serpenteaban por sus brazos, algunos representando símbolos que Daniel reconoció instintivamente como odiosos. Uno de los hombres vio el taxi de Daniel y le dio un codazo a su compañero con una sonrisa que nuestro conductor preguntó lo suficientemente fuerte para que Daniel escuchara su tono goteando burla. Daniel vaciló agarrando el volante con fuerza. No quería recogerlos, pero sabía que irse ahora podría conducir para no molestarse en robarse. Abrió las puertas y los hombres se amontonaron sin dudarlo. El hombre del asiento delantero se inclinó hacia atrás perezosamente y pasó un brazo por encima del asiento del pasajero hacia Stanton Street. Ladró su voz aguda y autoritaria. Los otros 2 en la parte de atrás sonrieron con expresiones desagradables. Daniel asintió en silencio y comenzó a conducir. Sus manos agarraban firmemente el volante. Entonces uno de los hombres en la parte de atrás comenzó a decir con tono burlón: «¿Conduces toda la noche recogiendo gente, Debe ser agradable ser tan útil». Daniel no dijo nada, manteniendo la vista en la carretera. Había aprendido hace mucho tiempo que responder a provocaciones como esta solo empeoraba las cosas, pero su silencio pareció incitarlos. «Vamos, hombre», intervino el otro pasajero del asiento trasero. «No me digas que tienes demasiado miedo para hablar, solo nos estamos divirtiendo». El hombre en el asiento delantero se rió entre dientes y se volvió hacia Daniel con una mueca de desprecio. «No tiene miedo, conoce su lugar, ¿no? Conductor». Daniel tragó saliva, pero se negó a responder. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su respiración estable. El hombre a su lado no había terminado. «Mira, ese es el problema con ustedes», dijo con su voz llena de desdén. «¿Crees que puedes hacer lo que quieras, trabajar donde quieras, vivir donde quieras como si fueras igual a nosotros?» La risa del asiento trasero era dura y ruidosa. Daniel apretó los dientes luchando por mantener la compostura. Había tratado con pasajeros racistas antes, pero la atmósfera en el auto era diferente esta noche, más oscura, más peligrosa. «Ya sabes», dijo uno de los hombres de atrás inclinándose hacia adelante para que su rostro estuviera más cerca del de Daniel. «Te estamos haciendo un favor solo por estar en este auto, chicos, deberías estar agradeciéndonos. Sin nosotros, ni siquiera tendrías este trabajo». El otro hombre se rió. «O cualquier otra cosa, apuesto a que creció en algún vertedero, probablemente todavía vive allí». El agarre de Daniel en el volante apretó sus nudillos. Blanco, quería decir algo para defenderse, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Estos hombres no buscaban una conversación, querían una reacción, y él no se la iba a dar. «Oye, conductor», el hombre en el asiento trasero, asiento delantero dijo de repente rompiendo el hilo de pensamiento de Daniel. «¿Alguna vez escuchaste sobre ese tipo, hace un par de semanas? Lo mismo que intentaste hacerte el listo con la gente equivocada. Los policías ni siquiera se molestaron en buscarlo». El estómago de Daniel se revolvió, pero mantuvo su expresión neutral. «Solo estoy aquí para llevarte a tu destino», dijo con calma esperando disipar la tensión. El hombre a su lado se rió con un sonido frío y amenazador. «Sí, lo eres y seguirás haciendo lo que decimos si sabes lo que es bueno para ti». Los ojos de Daniel se dirigieron al espejo retrovisor. Los hombres en la parte de atrás estaban sonriendo. Sus posturas eran relajadas pero depredadoras. Uno de ellos metió la mano en su bolsillo y sacó una navaja plegable. La abrió y la sostuvo casualmente en su regazo. El otro sacó un encendedor y comenzó a encenderlo y apagarlo. La pequeña llama proyectaba sombras espeluznantes en su rostro. «Ya sabes, el hombre con los cuchillos», dijo su tono casi conversacional. «Los tipos como tú tienen la costumbre de desaparecer. Nadie se dio cuenta. A nadie le importa». La respiración de Daniel se entrecortó, pero se obligó a mantener la calma. Su mente corría tratando de pensar en una manera de salir de esta situación. Recordó el botón de emergencia instalado debajo del tablero, una medida de seguridad para los conductores, si podía alcanzarlo sin que ellos se dieran cuenta. Podría enviar una alerta silenciosa a la policía. El hombre en el asiento delantero se inclinó más cerca, su aliento caliente contra la mejilla de Daniel. «Pareces nervioso, conductor, ¿tiene algo que ocultar?» «No». Daniel respondió rápidamente, su voz firme a pesar del miedo.
Corriendo a través de él solo concentrado en la carretera, bien dijo el hombre sentándose con una sonrisa satisfecha, porque si intentas algo será lo último que hagas. Mientras se acercaban a una intersección, Daniel vio una oportunidad. Fingiendo ajustar la palanca de cambios, movió su mano hacia el botón de emergencia, sus dedos lo rozaron y lo presionó tan sutilmente como pudo. Un pitido débil sonó apenas audible sobre el zumbido del motor y la matanza de los hombres. ¿Seguro que no estás tramando algo?, preguntó el hombre con el cuchillo entrecerrando los ojos. Daniel negó con la cabeza manteniendo la mirada fija en la carretera. No podía permitirse darles ninguna razón para sospechar de él. La intersección se alzaba frente a la luz de la calle proyectando largas sombras en el pavimento. Daniel respiró profundamente, su mente acelerada mientras se preparaba para lo que pudiera luego. La tensión en el auto era sofocante, pero sabía que tenía que mantener la calma. La ayuda estaba en camino, solo tenía que aguantar un poco más. La atmósfera en el auto se hacía más pesada con cada minuto que pasaba mientras los hombres continuaban con sus burlas e insultos. Daniel intentó concentrarse en el camino que tenía por delante, pero sus voces llenaban el pequeño espacio, sus palabras lo cortaban como fragmentos de vidrio. ¿Crees que eres mejor que nosotros, no? El hombre en los asientos delanteros se burló inclinándose más cerca de Daniel sentado allí, todo callado, fingiendo que eres una especie de santo. Déjame decirte algo, conductor, no eres nada menos que nada. Desde el asiento trasero uno de los hombres se rió fuerte, su voz resonando en el auto. Apuesto a que cree que es demasiado bueno para hablar con nosotros. ¿No es así, amigo? ¿Crees que eres mejor que nosotros porque tienes un trabajo conduciendo un taxi? Daniel agarró el volante con más fuerza. Sus nudillos blancos. No respondió, sabiendo que cualquier palabra que dijera podría escalar la situación. Él no era ajeno al racismo, pero esto era diferente. No eran solo palabras de odio, era una violencia latente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El hombre de atrás sacó un cuchillo, lo abrió y lo levantó para que la hoja brillara en la tenue luz del auto. Mire esto, dijo con su voz burlonamente alegre. Ya sabe lo que pasa cuando la gente como usted se sale de la línea, recibe una pequeña lección, solo un recordatorio de dónde se encuentra. El otro hombre en el asiento trasero se inclinó hacia adelante, su aliento caliente en el cuello de Daniel. ¿Alguna vez escuchó que la gente como usted desapareciera? Pasa todo el tiempo, a nadie le importa, nadie se da cuenta. Sería solo otra estadística. El estómago de Daniel se revolvió, pero se obligó a mantener la calma. Su mente corría buscando una salida. Miró el espejo retrovisor y vio las sonrisas en sus rostros, la enfermiza satisfacción que sentían por su incomodidad. El hombre en el asiento delantero se acercó y golpeó el tablero con su dedo. Será mejor que no intente nada, estúpido, conductor, lo estamos vigilando. Uno de los hombres de atrás se rió entre dientes oscuramente, su voz baja y amenazante. Sabes que deberías estar agradeciéndonos, sin gente como nosotros no tendrías nada, ni trabajo ni vida. Somos la razón por la que puedes sentarte aquí y conducir este auto. Tal vez deberías mostrar un poco de gratitud. El hombre con el cuchillo se inclinó más cerca, la hoja descansando contra el respaldo del asiento de Daniel. Gratitud, sí, tal vez deberías decir gracias, o tal vez te daremos una verdadera razón para estar agradecido. Las manos de Daniel temblaron ligeramente, pero mantuvo su voz firme. Solo estoy aquí para llevarte a tu destino, eso es todo. El hombre en el asiento delantero se rió, un sonido frío y agudo que envió un escalofrío por la columna de Daniel. Eso es todo, ¿Crees que esto se trata solo de conducir? No se trata de enseñarte una lección. La gente como tú necesita aprender su lugar. La tensión en el auto era sofocante. Los ojos de Daniel se lanzaron al botón de emergencia debajo del tablero, el que había presionado antes rezó en silencio para que la señal hubiera pasado. Esa ayuda estaba en camino, pero no podía confiar solo en eso. Creo que tuve que mantener la calma, ya sabes, dijo uno de los hombres con voz burlona y casual. Sería una verdadera lástima si algo te pasara esta noche aquí en estas calles vacías. No hay nadie alrededor para oírte gritar. ¿Qué crees, chicos? ¿Deberíamos darte una paliza? Él algo para recordarnos por los demás. Se rió, el sonido áspero y cruel. El hombre con el cuchillo lo deslizó más cerca del costado de Daniel, lo suficiente para hacer que su presencia fuera imposible de ignorar. O tal vez lo dejamos ir, pero no antes de que nos dé algo a cambio. Lo que tienes en tus bolsillos. La voz del conductor Daniel era tranquila, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. No hay nada en mis bolsillos, ya te has llevado todo del frente, mentiroso. El hombre chasqueó los ojos entrecerrándose hasta un lado. Ahora, Daniel vaciló mirando la carretera por delante. Necesitaba ganar tiempo para acercarse a una calle principal, donde las posibilidades de ser visto eran mayores. No puedo parar aquí, dijo. Que no es seguro. No es seguro. El hombre en el asiento trasero repitió, su tono burlón. ¿Estás preocupado por la seguridad? Es gracioso viniendo de alguien que está a punto de perderlo todo. El hombre en el asiento delantero sacó una pistola de su cintura apuntándola directamente a Daniel. Diaste, a un lado. La respiración de Daniel se entrecortó, pero asintió, guiando el auto hacia el costado de la carretera mientras él desaceleró. Su mente corrió, necesitaba pensar en algo, cualquier cosa para mantenerlos distraídos. En el momento en que el auto se detuvo, el hombre en el asiento delantero agarró a Daniel por el cuello, acercándolo. Ahora así es como va a ir esto, te sentarás allí tranquilo como un dinosaurio mientras averiguamos qué hacer
Contigo. El hombre en la parte de atrás se inclinó hacia adelante, su cuchillo brillando en la tenue luz. Sí, pensaremos en algo, tal vez te enseñe una lección que no olvidarás. De repente débil, las sirenas resonaron en la distancia. El sonido era apenas audible al principio, pero se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Los hombres congelaron sus expresiones, cambiando de confianza petulante a tensión cansada. ¿Qué diablos es eso? Uno de ellos murmuró mirando por la ventana. El hombre con el arma maldijo en voz baja: ¿Policías los llamaste, conductor? Daniel negó con la cabeza rápidamente, su voz firme: No llamé a nadie. El hombre escupió, agarró el arma con más fuerza. ¿Crees que eres inteligente? ¿No crees que puedes ser más astuto que Mar? Las sirenas sonaron más fuerte, las luces intermitentes de un coche patrulla aparecieron a lo lejos. Los hombres empezaron a entrar en pánico, su bravuconería se desmoronó. Tenemos que salir de aquí, dijo uno de ellos, su voz teñida de miedo. Ahora las manos de Daniel se apretaron sobre el volante. La ayuda estaba en camino, solo tenía que aguantar un poco más. La ballena de sirenas se acercó y las luces intermitentes en el espejo retrovisor se hicieron más brillantes con cada segundo. Los hombres en el coche ya no se burlaban ni reían, su tensión era palpable. El hombre en el asiento delantero apretó la mandíbula, sus ojos se lanzaron hacia Daniel como si lo culpara por su predicamento. El hombre con la pistola hizo un gesto frenético, su voz aguda y llena de pánico: conduce más rápido, piérdelos, ladró, apuntando el arma directamente a Daniel. El frío metal del cañón era un escalofriante recordatorio de lo delgada que era la línea entre el control y el caos. Daniel respiró profundamente, calmando sus manos temblores. Este coche no puede correr más rápido que un coche de policía, dijo con calma, su tono deliberado. Ya nos alcanzarán. No, cállate y conduce, espetó el hombre inclinándose más cerca, su cara a centímetros de Daniels. Si nos detienen, se acabó para ti también. En él asiento trasero, uno de los hombres caminaba de un lado a otro, el espacio limitado, su cuchillo todavía en la mano. Te dije que esto era una mala idea, deberíamos haber tomado el maldito dinero y haberlo dejado, gruñó el otro hombre agarrándole el brazo. Cállate, aún no hemos terminado, solo tenemos que averiguar cómo salir de este lío. Daniel miró la carretera que tenían delante, se estaban acercando a una intersección más concurrida donde el resplandor de las luces de la calle y la presencia de otros autos ofrecían una leve esperanza de seguridad, pero con el arma apuntándole a él y a los hombres nerviosos, tenía que tener cuidado de no provocarlos más. Redujo la velocidad del auto ligeramente, haciendo que pareciera que estaba obedeciendo mientras internamente planeaba su próximo movimiento. Las sirenas ahora ensordecían al auto de policía, claramente en persecución. El hombre en el asiento delantero golpeó su puño contra el tablero. Frustración: dije que condujeras más rápido, gira a la izquierda ahora. Daniel dudó deliberadamente. Hay tráfico a la izquierda. Mintió: si vamos por ese camino nos acorralarán. Los ojos del hombre se entrecerraron, pero antes de que pudiera discutir, el coche patrulla se detuvo junto a ellos, sus luces emitían un efecto como de astroscopio dentro del coche. Una voz retumbó por el altavoz. Inmediatamente: esta es la policía. El pánico estalló. Dentro del taxi, el hombre con el arma lo presionó más fuerte contra la sien de Daniel. No pares, sigue adelante. Ya nos han visto. Daniel respondió con voz firme a pesar del terror que lo recorría. Si corremos, solo empeorará. No dejarán de perseguirnos. El hombre con el cuchillo juró en voz alta. Se volvió hacia sus compañeros. Tenemos que largarnos ahora. Cállate. El pistolero gruñó. Nadie se largará. Saldremos de esta limpios. Daniel vio su oportunidad cuando la policía se acercó. De repente, frenó con fuerza y todos se tambalearon hacia adelante. El pistolero perdió el equilibrio y el arma cayó de su mano con estrépito al suelo. El hombre en el asiento trasero maldijo. Su cuchillo se le resbaló de las manos mientras se agarraba al asiento frente a él para apoyarse. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los autos de policía se detuvieron con un chirrido detrás de ellos y los oficiales desplegaron sus armas. Manos en alto. Salgan del vehículo lentamente. Uno de ellos gritó con su voz, ordenando e inquebrantable a los hombres en el taxi. Congelaron su anterior bravuconería reemplazada por miedo y confusión. ¿Qué hacemos?, susurró uno de ellos con voz temblorosa. El pistolero fulminó a Daniel, con la mirada su rostro contorsionado por la ira. Esto es tu culpa, siseó antes de levantar las manos a regañadientes. Los demás siguieron su ejemplo, sus movimientos lentos, y a regañadientes las puertas se abrieron y uno por uno salieron bajo la atenta mirada de los oficiales. Daniel permaneció en su asiento, sus manos agarrando el volante con fuerza. Uno de los oficiales se acercó, su arma bajó. ¿Pero todavía lista? ¿Estás bien?, preguntó, su tono más suave que antes. Daniel asintió con la cabeza, su voz temblorosa. Estoy bien. ¿Tenían armas? Una pistola, un cuchillo. El oficial asintió señalándole a sus colegas. Los tenemos ahora, están a salvo. Los hombres fueron rápidamente esposados y registrados, sus armas confiscadas. El pistolero le disparó a Daniel una última mirada venenosa mientras lo llevaban al auto de policía. ¿Crees que has ganado?, escupió. Esto no ha terminado. Daniel no respondió, simplemente observó a los hombres. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso, su voz apenas por encima de un susurro. No tenía otra opción.
El oficial asintió, su expresión comprensiva. Eres un hombre valiente, si necesitas algo, háznoslo saber mientras. Las luces intermitentes de los coches patrulla comenzaban a desvanecerse en la distancia. Daniel se sentó en silencio, los eventos de la noche se repetían en su mente, sabía que había escapado por poco de algo mucho peor. Recuperando la compostura, puso en marcha el coche y se dirigió a casa. Las calles tranquilas de la ciudad ofrecían un breve momento de consuelo después de la tormenta. Daniel condujo a casa en silencio, sus manos todavía temblaban ligeramente mientras agarraba el volante, la adrenalina que lo había ayudado a superar la terrible experiencia estaba desapareciendo, dejando un gran agotamiento en su lugar. Las calles de la ciudad estaban más tranquilas ahora, las luces intermitentes y el caos de antes desvaneciéndose en el fondo. No podía sacarse las imágenes de la mente, el arma presionada contra su sien, el cuchillo brillando en la penumbra, las palabras de odio de los hombres resonando en sus oídos mientras entraba en su camino de entrada. La vista familiar de su trajo una fugaz sensación de alivio. La luz del porche brilló suavemente, un faro de consuelo en la oscuridad. Se sentó en el auto por un momento mirando la casa, reuniendo fuerzas para enfrentar a su familia. No sabían qué había pasado esta noche, y no estaba seguro de cuánto quería decirles. Respirando profundamente salió del auto y caminó hacia la puerta. Dentro su esposa María lo estaba esperando. Levantó la vista del sofá, su rostro se iluminó cuando lo vio. ¿Estás en casa?, dijo de pie para saludarlo, pero su sonrisa vaciló cuando notó su tez pálida y la tensión en su cuerpo. Daniel, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Estoy bien, dijo rápidamente forzando una pequeña sonrisa. Fue solo una noche difícil. María se acercó, sus ojos buscando los suyos. ¿Qué pasó? ¿Alguien te lastimó? Daniel vaciló y luego negó con la cabeza. Nada, no podría soportarlo, dijo su voz firme pero cansada. Solo necesito descansar un poco. Su hija Lily se asomó por detrás del pasillo frotándose los ojos somnolienta. Papi, ¿estás en casa?, ella murmuró, su voz suave. Daniel se agachó y abrió los brazos y ella corrió hacia él, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello. La abrazó con fuerza cerrando los ojos mientras una ola de emoción lo invadía. Por un momento se permitió sentir el miedo, el alivio y la gratitud por simplemente estar vivo. Después de poner a Lily de nuevo en la cama, Daniel regresó a la sala de estar donde María le había preparado una taza de té. Se sentó a su lado en el sofá esperando pacientemente a que hablara. Finalmente rompió el silencio. Tenía algunos pasajeros esta noche, comenzó su voz baja. No eran solo groseros, eran peligrosos. Uno de ellos tenía un cuchillo, otro tenía una pistola. María jadeó con acento agudo, su mano volando hacia su boca. Daniel, ¿por qué no llamaste a la policía? Lo hice, dijo. Bueno, no exactamente, hay un botón de emergencia en el auto. Lo presioné con acento agudo. Cuando no estaban mirando, la policía apareció justo a tiempo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. No puedo creer que esto te haya pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran aparecido? ¿Qué hubiera pasado si hubieran aparecido? Daniel interrumpió colocando suavemente una mano sobre ella. Y yo estamos aquí, eso es todo lo que importa. Ella asintió, aunque su rostro todavía estaba nublado por la preocupación. Eres tan valiente, susurró. No sé cómo permaneciste tan tranquila. Tuve que hacerlo. Daniel dijo, simplemente por ti, por Lily. Se sentaron en silencio por un rato. El peso de la noche se apoderó de ellos. Daniel tomó un sorbo de té y dejó que el calor lo calmara. Pensó en los hombres, su odio, su ira y la forma en que habían tratado de despojarlo de su dignidad, pero también pensó en el momento en que llegó la policía, la mirada, el miedo que había reemplazado su confianza engreída. Había sobrevivido y se los habían llevado esposados mientras se preparaba para ir a la cama. Daniel reflexionó sobre las implicaciones más profundas de lo que había sucedido. Sabía que el racismo y el odio no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Había vivido con ellos toda su vida y esta noche era solo otro recordatorio de los desafíos que enfrentaba todos los días, pero también sabía que no podía dejar que el miedo o el odio dictaran su vida. A la mañana siguiente, Daniel se despertó sintiéndose más arraigado. Abrazó a María y Lily, apretó los labios antes de partir hacia otro día. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana, pero él había cambiado. Los acontecimientos de la noche anterior le habían mostrado la fuerza que llevaba dentro de sí mismo, la determinación de mantenerse firme frente a la adversidad. Mientras subía a su taxi y encendía el motor, Daniel miró el espejo retrovisor, su propio reflejo lo miraba fijamente, sonrió levemente, sin importar lo que trajera el día, estaba listo para enfrentarlo. Había sobrevivido a lo peor y seguiría avanzando, un viaje a la vez. Esta historia muestra el poder de mantener la calma y la valentía incluso frente al odio. ¿Qué habrías hecho en la situación de Daniel? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más historias poderosas como esta.